vamos a conocer los elementos que van a consumir este aire comprimido y los elementos que lo van a controlar. En este caso, el cilindro, que lo vamos a estar viendo en esta clase, vendría siendo un equivalente a que fuera nuestra carga, fuera un LED, imagínense un foco, el cual está consumiendo la corriente, como si fuera un circuito, una resistencia, y el cual, bueno, consume este aire comprimido. Entonces, por aquí les dejo este dato de que para el funcionamiento óptimo la presión es de 5 bar. Aquí marca sin lubricar, pero realmente todo el aire debe de ir lubricado para un buen funcionamiento y evitar corrosión en el circuito. Entonces, el primer elemento que vamos a conocer en sí es el cilindro, pero es un cilindro neumático, porque si ustedes colocan en Google cilindro le van a aparecer miles de cosas. Es el elemento que realiza el trabajo. Un cilindro como tal es un actuador. Lo marcan como es el elemento que actúa. Así como, pues es muy obvio, es un actuador, no va a actuar, pero ¿qué es eso? Realmente un actuador es un elemento que recibe una energía y la transforma en otra haciendo alguna acción. Por ejemplo, un motor es un actuador. Toma la corriente eléctrica y la convierte en un trabajo mecánico, está actuando. En este caso el cilindro está haciendo lo mismo. Porque dice su función es la de transformar la energía neumática, conoce que es aire comprimido, en un trabajo mecánico de movimiento rectilíneo. Y acuérdense cuando se abre y se cierra la puerta del camión, como tal, pues sale solo el vástago, sale la varilla, empuja y cierra, y si se contrae, abre la puerta. Entonces está convirtiendo el aire comprimido en ese trabajo. Y nos marca que consta de una carrera de avance y de retroceso. ¿Esto qué significa? Esto también lo van a escuchar bastante. La carrera de avance significa el desplazamiento que va a generar el vástago. Aquí tenemos un cilindro, bueno, una representación de un cilindro. Bueno, lo voy a mostrar mejor otra imagen. Entonces, esto es el cilindro, ¿no? Entonces indica que tiene una carrera de avance y una de retroceso. ¿Eso qué significa? El avance o la carrera de avance, es el movimiento de avance, es lo que se desplaza para salir. O sea, toda esa distancia que recorre es su carrera de avance. Es decir, todo este fierro que ven aquí, este tubo, al empujar, al ser empujado por el aire comprimido, pues va a salir. Y esa es nuestra carrera de avance. Y cuando regrese o se guarde el vástago, es decir, este fierro, este tubo, es la carrera de retroceso. Es algo muy común. También vamos a tener unos elementos que se llaman finales de carrera, que son simplemente un switch, un limit switch, es decir, un interruptor de límite que indica cuando, por ejemplo, si es el vástago y ya terminó de salir y pega con este interruptor, manda la señal y dice, y el vástago llegó, ya está ahí, párale. Cuando tenemos esta clase en el taller, les muestro el final de carrera que lo tienen las impresoras 3D, el cual les sirve a la impresora para saber si la cama, es decir, la base donde se imprime la pieza, ya llegó a su tope límite en los costados y le diga al motor, detente porque si no te vas a romper. Entonces para eso nos sirve, pero eso es como tal la carrera. La carrera de avance es como la de salida, por darle otro nombre. Es lo que nos está diciendo aquí, que consta de una carrera de avance y una de retroceso. Además es un movimiento lineal. Entonces, de acuerdo a esa teoría física, lo que vimos la vez pasada de presión y fuerza, si dentro del sistema se presenta una diferencia de áreas y la fuerza es igual en cualquier punto. Acuérdense que el aire comprimido, cuando entra, él va a empujar en todos los sentidos, en todas las paredes, él queriéndose expandir. Pero pues solamente hay un camino por el cual, bueno, al empujar el émbolo o el pistón se va a empezar a mover el vástago. Esto aplica tanto para neumática como para hidráulica. Recuerden que si estamos en neumática es aire comprimido y si es hidráulica tenemos un aceite. Bueno, esta es una representación de un cilindro
de doble efecto, ahorita los vamos a conocer bien a detalle. Dice tubo de sección circular constante, bueno, se refiere al tubo, cerrado por sus extremos. Vamos a ver que tiene unas tapas. Eso es importante, en su interior se desliza un émbolo. A ver, esta palabra necesito que la recuerden mucho porque yo la menciono y además viene en la lectura. Un émbolo y un pistón es lo mismo. Repito, émbolo y pistón es lo mismo. Ya va a depender de la traducción o del libro que estén tomando. Va a decir émbolo o va a decir pistón. Entonces esa parte es importante porque luego ahí se me confunde. Entonces dice, en su interior se desliza un émbolo. Ok, ahorita vamos a ver qué es el émbolo. El émbolo divide al cilindro en dos volúmenes llamados cámaras. Es decir, el espacio interno lo vamos a conocer como la cámara. O sea, se llena la cámara izquierda o la derecha, la cual una hace que el vástago salga y el otro hace que el vástago regrese. Dice, hay una abertura en cada cámara para que entre y salga aire. Bueno, en este caso es en el de doble efecto. Entonces, aquí la cámara, bueno, sería aquí en donde es A1 y la segunda cámara es acá que dice A2. Aquí nos marca capacidad de trabajo, es la carrera, y está desplazamiento que efectúa el émbolo en el interior del cilindro. Pero si se mueve el émbolo, por ende se va a mover el vástago. Entonces aquí nos marca que efectúa el émbolo. Bueno, les decía, esto es el émbolo, esto que ven aquí. Esta parte, esta especie de cilindro que está aquí, esto es el émbolo o pistón. Aquí también está, bueno, aquí se equivocaron, pusieron émbolo y apuntan al vástago. Aquí marca vástago. El vástago, recuerden, es el tubo este. El émbolo sería esta parte, que apenas si se ve porque está muy oscuro. Y bueno, ahorita vamos a seguir viendo todo eso. Aquí tenemos la carrera de avance. En los cilindros se obtiene el máximo esfuerzo cuando la presión se ejerce sobre la cara del émbolo opuesta al vástago. ¿Qué quiere decir? Pues del lado que no está el vástago, ya que su superficie es mayor. Es decir, cuesta más trabajo sacar el vástago que meterlo. En este caso el émbolo y el vástago realizan una carrera de avance. Y en la forma contraria, pues va a ser la parte de retroceso. Vamos a conocer ahora sí que dentro de los cilindros hay dos cilindros fundamentales, que es el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. Eso recuerdo, ¿no? Fuera de aquí, o sea, hay más variantes, pero se derivan de estos mismos. Estos son los fundamentos. Entonces, tenemos el de simple efecto y el de doble efecto. Vamos primero con el de simple efecto. Y aquí, ¿cómo vamos a identificar qué tipo de cilindro es? Eso es bien importante. Bueno, el de simple efecto solo tiene una entrada y salida. O sea, el mismo punto sirve para que entre el aire y para que salga. Ese es el de simple efecto. En este caso, este cilindro es un cilindro de simple efecto por retorno de muelle. Se alcanzan a notar aquí dice muelle. ¿Pero qué es el muelle? El muelle es un resorte que hace que el vástago, bueno, empuja al émbolo y hace que el vástago se meta. ¿Cómo funciona este cilindro? Bueno, al entrar el aire, llena la cámara del cilindro y empieza a empujar el émbolo y sale el vástago. Una vez que nosotros le quitamos el aire que estábamos inyectando aquí, por la fuerza del resorte o muelle, va a empujar el aire que está contenido y lo va a sacar. Al sacarlo, pues obviamente regresa y mete el vástago. Y aquí podemos ver su símbolo, bastante sencillo, es un rectángulo, la cual tiene estas dos rayitas que representan el émbolo y este rectángulo que representa el vástago. Y estas rayas que cruzan, que son como unos triángulos, hacen indicativo que tiene muelle.
Es decir, que tiene un resorte adentro que va a hacer que el aire él regrese. Él por default, si lo tuviéramos en la mano, nosotros podemos jalar el vástago. O sea, lo jalamos. Vamos a sentir obviamente una presión en la que hace que el vástago se quiera regresar. Entonces, si lo soltamos, va a regresar de golpe y se va a meter. Y si se dan cuenta, solo tiene una entrada. Aquí, esta rayita que podemos ver en la parte inferior es la clave en la cual nos indica que es un cilindro de simple efecto. Entonces, en los símbolos, cada rayita, cada cosita adicional que tenga nos está diciendo algo. Entonces tenemos que ponerle mucha atención. Y ahora vamos con el cilindro de doble efecto. Ok. El cilindro de doble efecto, ¿cuál es su característica principal? Es que tiene dos entradas y salidas. Eso es bien importante. Por eso también se llama de doble efecto. Porque tiene dos entradas. Podemos ver una aquí y otra acá. Esta entrada puede ser entrada o salida dependiendo de lo que esté haciendo en ese momento. Internamente también está conformado por un émbolo y su vástago. Pero este no tiene muelle. Eso es bien importante porque el de doble efecto no tiene muelle. Nunca va a tener. Bueno, puede llegar a existir esa variante, pero no tiene. Inicialmente no tiene. Entonces, este cilindro, si lo tuviéramos en la mano, pudiéramos sacar y meter el vástago como si nada, y donde lo saquemos y ahí lo dejemos, ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque debemos observar que en este caso, del lado izquierdo, la cámara izquierda, si se empieza a llenar de aire aquí, esto va a hacer que empuje el émbolo y saque el vástago. ¿Y cómo le hacemos para meterlo? Bueno, simplemente le metemos aire por el otro lado y esto va a llenar este lado de la cámara derecha, y va a empujar al émbolo y va a meter el vástago. De esa manera va a trabajar el de doble efecto. Esas son sus principales diferencias. Simple efecto tiene solo una entrada y doble efecto tiene dos entradas. Y aquí tenemos su símbolo de un cilindro de doble efecto. De nuevo es un rectángulo esto. Estas rayitas representan al émbolo y este rectángulo más pequeño pero alargado representa el vástago. Si se dan cuenta, no tiene las rayitas que atraviesan como en el otro, porque este no tiene muelle, y además tiene una rayita acá y otro pichito acá. Entonces estas dos rayitas me indican que son sus entradas. Con esto nos vamos a dar cuenta y vamos a saber reconocerlo. Es el cilindro de simple efecto. Estos cilindros tienen una sola conexión de aire. Acuérdense que la rayita solo tiene una. Es una indicación de conexión de aire. No pueden realizar trabajo más que en un sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros le metemos aire, lo que vamos a hacer es que saque el vástago. Y si le quitamos el aire, se va a regresar el vástago. Entonces, el de doble efecto no. Eso yo puedo controlar si quiero que salga o si quiero que entre. Entonces, para que el vástago, bueno, aquí está mal esto porque dice vástago pistón. Vástago es la varilla, el tubo, el fierro ese, y el pistón es otra cosa. Salga, se aplica aire para que el vástago retorne. Dispone de un muelle incorporado o fuerza externa. Entonces, esto es importante. Así que para que el émbolo regrese, dispone de un muelle incorporado, o sea, es decir, el resorte, o de una fuerza externa. Ahorita vamos a ver otra variante del símbolo del cilindro de simple efecto. Tiene solo una entrada y salida de aire. No siempre es necesario que tenga muelle, pero habitualmente es lo más normal. Y aquí tenemos las partes internas de un cilindro. Esto ya se apega a un cilindro real. Tenemos por un lado, dice entrada de aire o aceite. Acuérdense que puede ser neumático o hidráulico. Aquí tenemos el émbolo o pistón. Acuérdense que esto es el émbolo o pistón. Tenemos el vástago, pues el fierro el tubo. Tenemos su muelle o resorte. Siempre que escuchen aquí, en concreto,
La palabra muelle hace referencia a un resorte, siempre. Mecánicamente, una muelle o un resorte tiene su equivalencia electrónica como una resistencia. Bueno, tenemos el cuerpo, bueno, es un tubo. Adentro, bueno, la tapa se llama tapa o culata, dependiendo de nuevo la traducción. Les hago mucho hincapié luego en las palabras porque después leemos y dices, bueno, ¿a qué se refiere con esto? ¿No? Entonces, culata es la tapa, tiene unas juntas, en este caso son juntas tóricas, ahorita las vamos a ver a detalle, que son el cuerpo del cilindro, la otra tapa o culata, el vástago, y aquí se junta escurrevástagos. ¿Qué significa o por qué está esto? Bueno, vamos a suponer que el vástago sale, pero por alguna razón le cae aceite o le cae agua o le cae lo que sea, ¿no? Entonces se ensucia el vástago, está afuera. Entonces debe de tener una sección que limpie el vástago para que entre. O sea, al entrar lo va limpiando. ¿Por qué pasa esto? Porque por dentro se debe de evitar que tenga cualquier suciedad o impureza que pueda hacer que se dañe. Entonces esto es algo realmente común. Y este es el cilindro de simple efecto. Aquí en el inciso A es cilindro de simple efecto con, esto es bien importante, por acción de fuerza externa. A cilindro de simple efecto con retorno por acción de fuerza externa. Entonces vamos a ver el símbolo, es el A. Si observamos, no tiene los triángulos o las rayas que vienen aquí en medio. ¿Por qué? Porque es un cilindro de simple efecto, tiene una sola entrada, aquí está chiquitita, pero con retorno de ¿qué? De acción de fuerza externa. ¿Esto qué significa o esto qué nos quiere decir? Bueno, que el cilindro, o sea, nosotros le vamos a meter aire, él va a sacar el vástago, pero si le quitamos el aire no se va a regresar, ahí se va a quedar. Entonces tiene que existir algo por fuera. Puede ser que un operario, o sea, una persona vaya y lo empuje, o si va en una banda, por ejemplo, que ya salió, está fuera el vástago y venga una caja, por ejemplo, y le pegue al vástago y haga que se regrese. Esa sería la acción externa, una caja o lo que sea que lo pueda empujar. De ahí tenemos el inciso B, que es el cilindro de simple efecto con retorno por muelle. Entonces, si nos damos cuenta, uno dice por acción de fuerza externa y otro me dice por muelle. Entonces, al tener muelle, aquí nos debemos de ponerle estas líneas, estos triángulos. Esto indica, y esto siempre va a ser indicativo, que tiene una muelle o es un resorte. Entonces, estas son las dos variantes que tiene un cilindro de simple efecto con retorno y siempre el final va a cambiar. Y no solo con esto, con esa parte acostúmbrense porque hay muchas combinaciones de válvulas en ese sentido. Entonces tenemos el cilindro de simple efecto con retorno por acción de fuerza externa y por muelle. Si es por fuerza externa, algo tiene que meter el vástago manualmente y por muelle lo va a hacer automáticamente por su resorte interno. El cilindro de doble efecto. Nos dice son los más empleados y el fluido actúa en ambas cámaras. O sea, en concreto eso es, ¿no? Primero, es el que más se usa y dos, tenemos que meter aire por una de las dos cámaras para poder accionar el cilindro. En primer marca, la fuerza ejercida por el fluido en cilindros de doble efecto permite que el vástago pueda realizar un movimiento de traslación en los dos sentidos. Aquí vemos la estructura de un cilindro de doble efecto y vamos a ver cómo está construido. Si vemos, tiene, acá dice tapa o culata, tenemos una entrada del lado izquierdo y si vemos del lado derecho también tiene su tapa y también tiene entrada o salida de aire o aceite. Entonces
Se dan cuenta, tiene dos entradas de aire o salida. Internamente también tiene su émbolo o su pistón. Tenemos la cámara izquierda y la cámara derecha. Tenemos nuestro vástago igual. Tenemos una junta, el cojinete que como un soporte y otra junta que es escurre vástago. Su función es sellar y justamente que no haya fuga. Esto va a hacer que algo sea hermético. ¿Se acuerdan cuando veíamos el concepto de algo hermético? Bueno, justamente la junta nos ayuda a eso. En este caso, las juntas que están en el émbolo ayudan a que, bueno, en este caso es simple efecto, ¿no? Vamos al otro, que también tiene sus juntas. En este caso es que cuando nosotros ingresemos aire a la cámara derecha, este aire no se pase a la izquierda y viceversa, que cuando llenemos la izquierda no se pase a la derecha. En este caso, la junta que tiene aquí, en la parte final, donde está la salida del vástago, es para que no haya fuga cuando la cámara derecha se llene y salga por aquí. Eso es algo importante que conozcan. La junta, que realmente es también conocida como empaque en muchas ocasiones, que nos va a ayudar a sellar. Por ahí, para los que lleguen a ayudar en la cocina y han destapado la licuadora, si quitamos la base de la licuadora, viene un empaque, un sello, que es el arito, es un arito que sella las aspas con la tapa de la licuadora. Entonces, este sello pues nos ayuda a que no fugue la licuadora. Por ahí, si han tenido la curiosidad, pues ya ustedes han tenido un empaque en la mano, que es justamente una junta para evitar fuga. Otro lugar donde lo encuentran es en la llave. Si ustedes tienen conectada la manguera a la llave y la quitan, ¿qué cosa tiene ahí en medio? Un plastiquito, bueno, del color que quieran, pero trae un empaque. Este empaque ayuda a que pues, cuando conectemos la llave, la manguera, no fugue y no empiece un chorreadero de agua. Si no trae eso, van a ver cómo bota agua a discreción por ahí. Entonces hay que colocarla justamente para que no haya fuga. Aquí funciona exactamente igual. Porque aquí dice juntas tóricas. Se llama O-rings. Son como unas liguitas. Son una especie de donitas. Se llama tóricas porque viene del concepto de toroide. ¿Por qué? Tiene una forma de dona. Por eso se llama tórica. Entonces, y es una donita, parece una liguita, porque pues es como de gomita, pero es mejor conocida como O-ring. Esto es muy común, tal vez los han visto, son estas cositas. Eso se llama O-ring y también sirve para sellar, o es un empaque que dependiendo obviamente a lo que se le vaya a implementar, bueno, lo trae o no, pero así se llama O-ring. Entonces les explico esto, una para que lo conozcan, lo ubiquen, así se llama O-ring y se ocupa en muchas aplicaciones mecánicas. Y sí, o sea, parece una especie de liguitas, son gomitas estas cosas, que bueno, ya cuando se desgastan pues tienen fuga y simplemente hay que cambiarlas. Y lo de toroide, en electricidad y electrónica van a conocer un transformador toroidal. ¿Qué es esto? Es un transformador toroidal. Como tal, bueno, es una dona. Este tipo de transformadores es más caro que el transformador convencional. El transformador más normal y convencional, que es el que venden aquí en la tienda de electrónica, es el de los cuadraditos. No el transformador que está en el poste, ¿no? Este es el que está en el poste, bueno, en torres de distribución. Ese es el transformador más común, el cuadradito. Estos transformadores habitualmente ya no son tan comunes porque las fuentes o los cargadores, en este caso de los teléfonos, de la impresora, ya no traen este tipo de transformador porque tienen otro tipo de fuente. Anteriormente esto era sumamente común, yo crecí con estos. Actualmente ya es una fuente conmutada y ya es otro rollo. Pero este es el normal, pero este transformador no es muy eficiente.
tiene mucha pérdida en muchas formas. En cambio este no las tiene, no tiene esas pérdidas. Entonces muy eficientes esos tipos de transformadores por ser justamente toroidales, porque tienen esa forma de donita. Y otra cosa común es, por ejemplo, esto, una bobina toroidal. ¿Y por qué se llama toroidal? Pues porque tiene esta forma, simplemente viene enrollada en esta dona. Eso se llama toroidal. Entonces, esto es para que lo vayan aprendiendo. Son temas un poco genéricos por el momento. Ya si ustedes siguen en esto, van a conocer más. Estábamos viendo las partes del cilindro de doble efecto. Entonces, los cilindros de doble efecto, comparados con los de simple efecto, presentan algunas ventajas. Pueden realizar esfuerzos en ambas cámaras. Esto lo dice porque puede jalar o puede sacarlo. Las carreras son mayores, pues se aprovecha prácticamente toda la longitud del cilindro, del cuerpo del cilindro. ¿Por qué? Porque la de simple efecto, hasta el punto donde el resorte se comprima, bueno, ese espacio en el vástago ya no va a poder salir. Por eso sale menos. El de doble efecto no tiene nada y puede irse completito. No necesita de esfuerzo para comprimir un muelle, porque no lo tiene, es lo que les decía. O sea, este necesita menos presión para poder sacar el vástago. El retroceso del vástago no depende de las cargas o elementos mecánicos. Pues no, porque es por la presión. El funcionamiento y su posicionamiento se puede ajustar con mayor precisión. Eso es un poco relativo, pero sí. Ok, aquí tenemos el cilindro. Aquí vemos el émbolo o pistón. Aquí podemos ver estas cintitas que vendrán siendo la junta. Este es el vástago. Bueno, el cuerpo del cilindro. Aquí tienen las tapas o las culatas. Con estas dos. Estas cositas que son los empaques. Estas cositas verdes. Aquí tenemos otro cilindro. Tenemos su vástago. Acuérdense, el vástago es este fierro, este tubo. El émbolo que está en esta parte que se ve muy negro. Y como les decía, tenemos dos cilindros base. Son estos dos. Estos son los base. ¿Hay derivados? Sí. Y tal les voy a mostrar unos. En este caso, bueno, sabemos que es simple efecto y doble efecto. Ya dependiendo cómo regrese, tiene un nombre. Y en este caso, depende de su variante, se le va a agregar algo. En este caso, este es de doble vástago. Tenemos esa variante y tenemos esta otra variante. Bueno, tiene doble vástago y actúa al mismo tiempo. Este es para que genere más fuerza. Todo cilindro va a depender de su aplicación. Aquí nos dice cilindro de doble vástago, doble efecto. Aquí podemos ver sus entradas. Aquí hay una y acá hay otra. Y 6%. Esto ya son las dimensiones. Por ejemplo, aquí cilindro neumático, doble efecto. 40 milímetros de carrera. Entonces eso es importante porque me está diciendo cuánto se desplaza. Así se compra el cilindro. Hay que saber de cuánta es su longitud que sale el vástago. En este caso es de 40 milímetros. Pero obviamente depende de la aplicación. Es un cilindro pequeño. Aquí podemos ver el vástago. También influye luego el tipo de terminación que tenga. Aquí vemos su datasheet. Tiene una hoja de datos, una hoja de especificaciones. Siempre hay que leerlas. Y pues aquí está su datasheet. Esto siempre va a ser bien importante. Observen, ahí hay un cilindro. Así es de doble efecto. Sí, es verdad, aquí se ve una entrada. Sé que el video, bueno, no es de muy buena calidad, pues ya es viejito. Aquí está otra entrada. Así es, ahí podemos ver que están accionando el cilindro con un botón neumático. Entonces aquí el cilindro está siendo activado por un botón y llega una válvula distribuidora. Y a la siguiente vamos a empezar a ver válvulas distribuidoras junto con simbología. Ahí podemos ver muchas mangueras con cilindro.
Observen, este es el cilindro. Aquí tiene un sensor. Entonces lo activa y bota. Esto que ven aquí es otro sensor. Entonces él detecta que esto bajó. Y entonces baja y ya manda la orden a hacer algo. Ahí se movió y ahí detecta que no hay. Ahí se da cuenta que está. Todo eso es neumático. Entonces, por ejemplo, en la parte alimenticia es muy usado. Acuérdense que el aire pues es limpio. No va a afectar alguna impureza o suciedad en lo que estén haciendo. Están como un laboratorio. También en la parte médica es muy usado. Por la misma situación, es muy limpio. Ahí está, actuadores neumáticos. Algo importante, eso es un actuador neumático lineal, porque se mueve en línea recta. Todo eso tiene cilindros. Bueno, ahí nos muestran el cilindro. No sé qué dice porque lo tengo silenciado. Pero bueno, ya ahorita podemos ver un cilindro y ya lo ubicamos. Eso es lo que la finalidad en esta clase, que conozcan bien el cilindro, sus partes y cómo identificarlos. Este aquí también es de simple efecto y los restantes son de doble. Ahí nos dan las características, la fuerza, la longitud del vástago, la velocidad del pistón. Ahí se logra apreciar mejor. Podemos ver un cilindro de simple efecto. Normalmente casi, no exactamente, pero casi por default son de retorno de muelle. Ahí podemos ver el símbolo. Ahí están explicando este rollo. A ver, aquí está la animación, es lo importante. Observen, entra el aire, se llena la cámara, empuja al émbolo y se desplaza el vástago. O sea, se libera el aire y la muelle hace que regrese el vástago. Va de nuevo y regresa. Viendo la animación, bueno, nos queda más claro, ¿no? Ahí tiene un switch neumático. Ahí tiene uno de doble vástago. Observen, en este caso, este es el doble vástago, pero con retorno de muelle. El que les mostraba hace rato era de doble vástago, pero de doble efecto. Era de doble vástago con retorno de muelle. Ahí tenemos un cilindro de doble efecto. Ahí vean, se llena de un lado, empuja. Ahora van a meter aire del otro lado y lo regresa. Ahí está, ahí tenemos el émbolo o pistón. Ahí apenas si se alcanzan a ver los O-rings, los empaques que tienen aquí alrededor, justamente para aislar y para que se pueda deslizar libremente. Ahí estamos viendo sobre la carrera de avance. Esta línea roja que marcan aquí es la carrera de avance del émbolo. Entonces nos está indicando qué tanto es su recorrido. Entonces dice que avanza. Y ya la de vuelta sería la carrera de retroceso. Bueno, él nos dan un ejemplo de cómo mueve diferentes cargas por la presión. Ahí le agregan más peso y pues obviamente la otra le cuesta más trabajo. Y son más lentas al salir.
tienen un cilindrito, están mostrando la presión que puede llegar a generar. Lo de fuerza es igual a área por presión. Más cilindros, más cilindros. Eso es una CNC que está echando su chorrito de agua o aceite. Ahí tiene una válvula que regulan en los cilindros de doble efecto para la salida del aire. Aquí observen que sale rápido. A ver, ahí va. Sale rápido el vástago. Chequen, sale rápido. Y se regresa rápido. Pero se puede regular. Ahí es lo que están haciendo, es regular la salida de aire para que regrese despacio. De hecho ya sale más lento y regresa más lento. Aquí está. Aquí a la salida le ponen una válvula para que salga el aire más lento. Imagínense que tuvieran un potenciómetro con eso, ¿no? Y aquí tenemos uno de doble vástago. Para los que tenían duda de cómo se mueve, ahí está. Sale de uno y se mete de otro. Va a depender mucho de la aplicación. Puede ser que te indique qué tanto entró, no si el vástago bajó. Bueno, puede indicar varias cosas. Pero realmente, pues el que trabaja solo es un vástago en este caso. Eso ya es un circuito, pero fíjense que cuando llega al límite, ese es un interruptor, un limit switch neumático, manda la indicación de que regrese el vástago. Llega, topa ahí y da la indicación para que el vástago regrese. Ahí, por ejemplo, todo esto es neumático. Bajan estos taladros y el desplazamiento es neumático, también se nota. Es un proceso totalmente neumático, ¿no?